¿Tu computadora se siente como una tortuga? ¿Tarda una eternidad en prender o en abrir tus programas favoritos? No te desesperes. La solución podría estar justo dentro de tu PC y hoy vamos a descubrirla juntos. Disco duro tradicional o unidad de estado sólido, HDD o SSD. Esta es la batalla definitiva por la velocidad y el rendimiento de tu equipo. Quédate hasta el final porque la respuesta te va a sorprender y podría cambiar la forma en que usas tu computadora para siempre. Empecemos por el clásico, el HDD o disco duro. Imagina un tocadiscos en miniatura. Dentro de esta cajita metálica hay platos que giran a miles de revoluciones por minuto y un brazo con una aguja que lee y escribe tus datos. Es una tecnología probada, confiable y sobre todo económica. Si necesitas mucho pero mucho espacio para guardar tus fotos, videos y juegos sin vaciar tu billetera, el HDD ha sido el rey durante décadas. Por pocos pesos puedes conseguir varios terabytes de almacenamiento. Una ganga, pero esa mecánica tiene un precio: la velocidad. Ese brazo tiene que moverse físicamente para encontrar tus archivos, y eso, amigos míos, toma tiempo. Ahora, pasemos a la estrella del momento, el SSD o unidad de estado sólido. Olvídate de los platos giratorios y las agujas. Un SSD es más como una memoria USB gigante y superpotente. No tiene partes móviles, solo chips de memoria interconectados. ¿Qué significa esto? Velocidad, velocidad y más velocidad. Tu sistema operativo puede arrancar en segundos, los programas se abren al instante y los tiempos de carga en los juegos se reducen drásticamente. Es como pasar de un caballo a un auto de carreras. Además, al no tener partes móviles, son más resistentes a los golpes y consumen menos energía. Atento que viene un dato importante. Hablemos de la vida útil. Mucha gente cree que los SSD se desgastan rápido. Y aunque es cierto que las celdas de memoria tienen un número limitado de escrituras, la tecnología ha avanzado tanto que para un usuario promedio, un SSD moderno durará muchísimos años, a menudo más que el propio disco duro mecánico, que puede fallar por un golpe o por simple desgaste de sus partes móviles. Así que, despídete de ese mito. ¿Y cómo se ven por dentro? Si abriéramos un HDD, veríamos esos platos brillantes y el brazo mecánico, una obra de ingeniería impresionante pero delicada. Si abrimos un SSD, lo que encontramos es una placa de circuito impreso llena de pequeños chips negros. Pura tecnología digital, compacta y eficiente. Es la noche y el día. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cuál te conviene más? Si tu presupuesto es muy ajustado y necesitas la máxima cantidad de espacio posible para almacenar archivos que no usas constantemente, un HDD sigue siendo una opción viable. Pero si lo que buscas es rendimiento, velocidad y una mejora general en la experiencia de uso de tu computadora, la respuesta es, sin lugar a dudas, un SSD. Atento que viene otro dato importante. ¿Y si te dijera que no tienes que elegir? La mejor configuración para la mayoría de la gente hoy en día es una combinación de ambos. Usa un SSD, aunque sea de menor capacidad, 250 o 500 GB, para instalar tu sistema operativo y tus programas más importantes. Sentirás tu PC volar. Y luego usa un HDD grande y barato como disco secundario para guardar todos tus documentos, fotos, películas y juegos. Tienes lo mejor de los dos mundos, velocidad y espacio. La instalación es bastante sencilla en ambos casos. Solo necesitas un cable de datos SATA y un cable de alimentación de tu fuente de poder. Los conectas a la placa madre, los aseguras en el gabinete y listo. El mantenimiento es casi nulo, especialmente en los SSD. Los HDD se benefician de una desfragmentación de vez en cuando, pero los sistemas operativos modernos ya lo manejan bastante bien. En resumen, si sientes que tu computadora ya no da para más, antes de pensar en cambiarla por completo, considera darle una nueva vida con un SSD. Es la actualización que mayor impacto tiene en el rendimiento general y te aseguro que no te arrepentirás. Espero que esta comparativa te haya sido súper útil para tomar la mejor decisión. Si te gustó el video y aprendiste algo nuevo, no te olvides de dejar un buen like y lo más importante, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.